bien sabemos, una de las aplicaciones más comunes es la amplificación, pero dentro de los transistores esto trabaja de una manera no lineal, lo cual trae repercusiones a la hora de emitir algún tipo de sonido encargado por ya sea los buffers, los micrófonos o cualquier dispositivo que esté encargado de cumplir esta misión. Para corregir este error, lo ideal es convertir esa amplificación no lineal a una lineal. Para llegar a este objetivo tenemos dos métodos. El primero es el de pequeña señal y el segundo es el de retroalimentación negativa. Sin embargo, este no nos interesa por el día de hoy, por ende vamos a centrarnos solo en la pequeña señal. Con respecto a las repercusiones que mencioné anteriormente, me quise referir a que como estos dispositivos trabajan de una manera no lineal, pueden generar algún tipo de interferencia, lo cual puede producir un sonido no tan limpio, no tan puro, y que a fin de cuentas no es aplicable o no tiene algún sentido en el uso cotidiano. Continuemos. Como podemos apreciar, aquí hay una configuración de lo que es el transistor, la base, colector y emisor. Sin embargo, para tener un mayor entendimiento del concepto de pequeña señal, lo veremos de esta manera. Entre base y emisor encontramos un diodo, por lo general de silicio, lo cual representa un voltaje de 0,7 voltios para nuestras suposiciones. Sin embargo, lo que más nos importa, lo que más nos interesa es esta parte de acá. Apreciamos una fuente de corriente controlada, en este caso por dos variables, el voltaje entre base y emisor y el voltaje entre colector y emisor. Bien, las ecuaciones que comúnmente conocemos para la corriente del colector es beta veces I sub B. Sabiendo que beta es nuestra ganancia de corriente entre base y emisor, la cual es adimensional y la que vimos en las clases de circuitos electrónicos en lo que lleva corrido el semestre. Sin embargo, podemos apreciar una nueva corriente de colector teniendo en cuenta esta fuente de corriente controlada por dos variables. Entonces tenemos que I sub SC por Euler elevado al voltaje entre base y emisor sobre BT por 1 más el voltaje entre colector y emisor sobre BA. ¿Ok? Como antes lo habíamos mencionado, este término Euler nos representa que es una función exponencial, lo cual no es lineal. Y que el objetivo de todo este video es llegar a esta ecuación, la cual podemos apreciar es completamente lineal, donde tenemos este GM que más adelante hablaremos de él. Bien. Un par de cositas para continuar a la siguiente parte. Aquí podemos apreciar que nuestro transistor es de tipo NPN. Sabemos esto porque de la base sale nuestro emisor. Si fuera tipo PNP, sería lo contrario. El emisor entraría a la base y saldría colector. Otro factor a tener en cuenta es que nuestros términos señalados por color rojo representan esa relación de linealidad, como lo vemos en esta ecuación que es exponencial y en esta ecuación que es lineal, la cual es a la que vamos a llegar. Por último, cabe aclarar que nuestra corriente de colector y nuestro voltaje base emisor corresponden a magnitudes totales, es decir, que contienen los componentes de C y AC. En cambio, esta ecuación lineal contiene solo componentes de C. Continuemos. Como lo mencioné anteriormente, nuestro corriente colector y nuestro voltaje base emisor tienen una relación no lineal. Esa relación se puede representar por la siguiente gráfica, la cual, como se ve, es una función exponencial y en la cual también se puede trazar un punto de operación, el cual va a ser importante para llegar a lo que es la pequeña señal. Para convertir gráficamente hablando esta función en una completamente lineal, lo que haremos es trazar una recta tangente cercana al punto de operación en un intervalo demasiado pequeño del voltaje base emisor y de la corriente del colector. De ahí recibe el nombre de pequeña señal. Al trazar esa recta tangente, la cual va a mantener casi la función primaria,
va a existir una relación eh, completamente lineal entre las dos. Para poder llegar al análisis matemático es necesario comprender lo siguiente. Nuestra corriente de colector y nuestro voltaje entre la base y el emisor corresponden a magnitudes totales. Por totales me refiero a que mantienen un componente AC y un componente DC. Como vemos en las gráficas, el componente DC representa en este caso el ICQ y el componente AC lo llamaremos IC'. Lo mismo sucede con el voltaje en base emisor. Nuestra parte directa o DC la llamaremos BBQ y nuestra parte alterna la llamaremos BB'. Para convertir esta ecuación exponencial en una completamente lineal, lo que vamos a hacer en primer momento es suponer que nuestro voltaje colector emisor va a ser mucho más pequeño que nuestro BA. De esta manera, ese término se nos simplificará a 1 y lo vamos a multiplicar por el otro término. Por ende, tendremos la siguiente ecuación. IC igual a ISC por Euler a la BB voltaje base emisor sobre BT. Una vez teniendo esta ecuación, lo que haremos es sustituir nuestros componentes, nuestras magnitudes completas por sus componentes AC y DC, como lo vimos en el video anterior. De tal forma que tendremos que ICQ más IC' es igual a ISC Euler al voltaje base emisor Q más voltaje base emisor en la componente AC sobre BT. En ese momento realizamos una ley de exponentes de tal suerte que tendremos el siguiente término. ISC Euler al voltaje base emisor Q sobre BT por Euler elevado al voltaje base emisor en su componente AC sobre BT. Una vez analizado esto, encontramos que este término de acá es igual o es equivalente a ICQ. Por ende lo vamos a reemplazar teniendo la siguiente ecuación. ICQ más IC' igual a ICQ Euler al voltaje base emisor en su componente AC sobre BT. A continuación se realiza una expansión de la función de serie en potencias, en series de potencias, y lo que realizaremos es un paso para llegar o acercarnos más a lo que es la ecuación lineal. Entonces tenemos que nuestra parte que estaba multiplicando a Euler la reemplazamos por un 1 más 1 factorial, 1 más 1 sobre 1 factorial multiplicado por voltaje base emisor en su componente AC sobre BT elevado a la 1. Y así sucesivamente a la 2, a la 3, a la 4, hasta n veces, o sea, infinito. Para poder reducir toda esta expresión, vamos a suponer nuevamente que nuestro voltaje base emisor en su componente AC va a ser mucho más pequeño que BT. De esta manera, todos los términos elevados a la 2, a la 3, a la 4 y hasta n veces serán muy pequeños, por ende los vamos a igualar a 0, los vamos a despreciar. Una vez despreciado todos esos términos, lo que haremos, lo que encontraremos es que esa expansión de exponentes en series la vamos a multiplicar por este término, lo que tendremos como resultado la siguiente ecuación. ICQ más IC' igual a ICQ más ICQ por voltaje base emisor en su componente AC sobre BT. Como en ambas partes de la igualdad tenemos un ICQ, las cancelamos y por último tenemos que IC en su componente AC es igual a ICQ por voltaje base emisor en su componente AC igual forma sobre BT. Este término ICQ sobre BT la vamos a llamar transconductancia, que es lo que al inicio del video podemos observar.
por el nombre GM. Este término transconductancia relaciona un parámetro de salida con uno de entrada. Salida pues tenemos nuestro corriente colector en su componente AC con uno de entrada, voltaje, base emisor. Obviamente en el transistor. Si separamos la palabra etimológicamente, trans pues parte de la función de transferencia vista a clases anteriores y la parte conductancia. Conductancia porque pues la unidad de medida de este término se da en miliamperios sobre voltios o amperios sobre voltios, lo que representan los Siemens. Y es así como este GM lo reemplazamos dentro de nuestra fórmula inicial, obteniendo lo que al inicio del video queríamos hallar, una función completamente lineal.